inclusive durante el gobierno de Juan Domingo Perón, salvo en el periodo kirchnerista, ¿no? Entonces, ahí pudo haber habido también una puja por los temas de autonomía estatal. ¿Qué define la política agropecuaria? ¿No? O sea, el agropecuario, que maneja el 80% de 5 empresas, hay que dar la magnitud de la presión que ejerce. exactamente. Exacto, pero también hay un tema que es interesante. Las movilizaciones del campo no fueron esas 5 empresas, ¿no? No, es el Pareto invertido, porque tenés el 80% numérico de los productores con el 20% de los ingresos y exactamente. Pero lo que digo es que eso empieza tecnocrático. En los 2 meses se mató el campesino. Lo estaban matando. Ahora, y era una medida coyuntural, digamos, que en su inicio fue fiscalista, digamos, ¿no? Pero cuando vos vas a la UH, que es lo que vos preguntabas, vos decís, bueno, sí, toma una medida que debe ser, ¿no? Pero la verdad es que no apareció de entrada esa medida, apareció en determinado contexto histórico. Sí. Y en contra del curso. No sé si fue una medida de la gente que produce como una medida de los consumidores, para los consumidores. Porque había una caída de consumo muy importante, había que hacer una redistribución y había que inyectar tanto. Bien, lo voy a decir así. Pero eso no. Vos no podés analizar la medida aislada, tenés que ver todo lo que ocurre. Entonces, una política de ese tipo, primero tiene que tener ciertas condiciones para que aparezca. Porque las medidas muchas veces, para decir lindo, son producto de oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Primero hubo una condición dura, que fue que primero se estatizaron las recursos. Si no, no hubiese sido posible. En segundo lugar, hubo una situación macroeconómica que la hizo, le dio cierto significado, ¿no? Vos podrías decir, bueno, en determinado momento, y puedo tener miedo, que no sea muy monetarista, puedo tener miedo al efecto inflacionario, ¿no? Pero si yo estoy saliendo de una crisis como la del 2008 y necesito buscar la economía, eso tiene una significación, tiene una significación macroeconómica. Habría que analizar este punto, ¿no? Porque se combinaron varias partidas, ¿no? Pero eso puede. Pero además, también había una significación, unas condiciones políticas. Nosotros acabábamos de perder muy fuerte en la provincia de Buenos Aires después de la crisis del campo, y eso mostraba el ritmo político. Pero también hubo otra, para que veas, digo, la complejidad de la reflexión y del cálculo que está por detrás. Hubo otra cosa, que es que, si ustedes lo piensan bien, la política social, el paradigma de la política social durante el primer kirchnerismo fue clásica, fue la clásica del peronismo, o sea, se estructuró en torno al trabajo formal, ¿no? Si la hipótesis es, lo que hay que promover es el trabajo formal, tenemos empleadores formales, todo el resto de las políticas están estructuradas en torno al empleo formal, políticas contributivas, por decirlo. Cuando se genera, y por eso tuvo tanta importancia las políticas de empleo y las políticas de lucha contra el trabajo no registrado. Ahora, cuando en un determinado momento se ve que después de mucho esfuerzo no se perfora el piso del 30% en la informalidad, esa propuesta tiene otra significación también, ¿no? Es decir, si no podemos superar no podemos perforar ese piso del 30%, bueno, una asignación universal parece una medida bastante pertinente. Y termina mirando el paradigma de política social del kirchnerismo hacia una política más de derechos universales. Ahora, fue pensada, si fuese tecnocrática, meramente tecnocrática, bien racionalista, no debería haber pasado lo que pasó en provincia de Buenos Aires, que no hubo infraestructura educativa para sostener el aumento de matrícula de la primaria. Sin embargo, eso pasó. Pero ahí entraron en juego, creo, o sea, una cosa fue eso, el contexto en el que fue pensado y demás, pero después vinieron los problemas de implementación, que no impactó en todos lados igual, porque no se estudió la situación existente. Perfecto. A eso voy. Si se hubiese estudiado,
Yo estaría en un paradigma de una buena planificación normativa, racionalista, yo planifico todo, no, en realidad en un flujo de producción de políticas públicas, en determinado momento se toma esa decisión. Y esa decisión se toma como producto de un montón de cosas. No se están teniendo en cuenta, se están teniendo en cuenta muchas cosas, de una manera bastante compleja, ¿no? Lo que no hay es un proceso sistemático, racional, de diagnóstico y diseño, que tiene sus cosas positivas, porque se podrían haber previsto mucho más cosas, y tiene sus cosas negativas, que es que te empobrece el proceso de análisis y de toma de decisiones. Porque te reduce, lo que tiene el racionalismo, que te reduce la política pública a un esquema de decisión, como si la política pública fuese un proceso de decisión racional, ¿no? Y en realidad es un proceso complejo donde se van generando condiciones, donde algunas son precursoras de determinada medida, ¿no? Son catalizadores de determinada medida, ¿no? Y otras son obstáculos, pero es un proceso mucho más complejo, donde hay cierto arte, diría Napoleón decía que... Pero digo, ¿cómo es el otro? El saludo. No, el que discutía con Matus. Tecta. Hay cierto arte en ese manejo porque en realidad es un proceso complejo, no es que. O sea, hay mucho de libro metido ahí. Lo único que seguimos pensando en el objetivo de largo plazo. Y la planificación estratégica tiene esa reflexión. Sigue siendo muy racionalista todavía. El tema es cómo manejarse. Por eso yo creo que hay cierto arte en investigar cómo carajo es que se mueven los tipos que tienen mucha capacidad para esto. Como era el caso de Néstor Kirchner. ¿Cómo se mueven esos tipos? Porque tienen una síntesis en el cálculo estratégico que no es y para mí es clave porque... Van 40, Jorge. Dentro de lo que pasó a analizar, puede ser que no hubieran tenido en cuenta que en el fondo también era como una política que tenía el registro de la gente, porque vos antes no tenías registro situacional de esa gente, sin pensar antes en la política, solo tenías DNI, no tenías otra capa de información, ¿no? Como para determinar cuántas gente. Yo creo que detrás de los antecedentes de Uruguay, tienen los antecedentes de los procesos tradicionales de derechos de niñez asociados al trabajo, pero en realidad es una política vinculada al trabajo informal, pero que los niños, pero detrás también hay una enorme tradición de enfoque de otro tipo de paradigma que fue el enfoque de derechos, que en los temas de niñez, en la política había una tradición enorme. Es decir, había un tema de, a partir del tema de niñez y todo lo demás, son enfoques de derechos en la planificación que cambió varias. Sí, pero el enfoque de derechos también puede dar lugar, si uno dice planificación con enfoque de derechos, a una mirada también prescriptiva. El tema es que esto no se aplicó de entrada, se aplicó en un momento porque había condiciones, porque se generaron una serie de condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con el enfoque de derechos, tiene que ver también con el imaginario, te voy a decir de manera rara, porque no tenemos tiempo de discutirlo, pero del imaginario que tenemos todos, de lo que puede llegar a ser un capitalismo democrático. ¿No? O sea, ¿qué es un capitalismo democrático? ¿Qué es un capitalismo democrático? Uno podría llamar, hay un autor que se llama capitalismo democrático, al capitalismo que se da durante las 3 décadas en Europa, o en el hemisferio norte, durante las 3 décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Que es un capitalismo que está basado en una suerte de pactos sociales, muy fuerte, en donde la clase obrera organizada en sindicatos fuertes, digamos, de alguna manera renuncia a cierta conflictividad social. ¿Contra qué? Contra pleno empleo, contra salarios crecientes y una ampliación de derechos. Y en eso se fundó el capitalismo europeo de posguerra. También el americano, digamos, ¿no? Con otras características, ¿no? Pero fue esa gran... Ese gran pacto en realidad duró 2 décadas y media, 3 décadas, porque se empieza a construir todo en la década, a mediados de la década de 70, ¿no? ¿Y qué ocurre
ocurre que en realidad ese pacto social, que viene bien ahora que todos estamos hablando de pacto social, se rompe no por la conflictividad de la clase obrera, sino que se rompe por el retiro del capital. El capital rompe el pacto, se rompe por arriba. El capital dice: me voy, señores, me voy. Arréglense ustedes, ¿quién va a financiar los derechos? ¿Quién va a financiar este festival de derechos? ¿No? Tiene que ver con la dinámica también de la Guerra Fría. Sí, tiene que ver con la dinámica de la Guerra Fría, pero tiene que ver con ¿por qué tiene que ver con la Guerra Fría? Porque ese estado de bienestar, de alguna manera, es la competencia de Occidente contra la promesa de bienestar del bloque soviético, ¿no? Pero en determinado momento eso se volvió muy caro, por decirlo de alguna manera, para que al final yo me voy. Eso que pasó, se fue. El Estado se quedó con la demanda social. Lo financió durante un tiempo con inflación, lo permitía en el lugar. Lo financió después con deuda pública. Cuando eso no daba más, lo financió después con deuda privada. O sea, lo que se llamó el keynesianismo privado. El keynesianismo privado, en realidad, no fue más que liberalizar completamente la economía, incluido las finanzas. ¿Para qué? Para que cualquier hijo de vecino pudiera contraer un crédito hipotecario y tener su casa propia. Y eso explotó en la burbuja de los Para privatizar la creación de la moneda. Entonces digo, es imaginar, pero sin embargo, para que me fui por las ramas, pero esas 2 décadas y media forjaron en todos nosotros lo que era el enfoque de un posible capitalismo democrático, ¿no? Y ahí se centró el tema del enfoque de derecho. Por eso estamos permeados por eso, ¿no? En ese marco es el estado de bienestar. Exactamente. Que nos compete a nosotros como Estado, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, en el país que más desarrolló algo parecido, en América Latina, que fue Argentina, pensar en un enfoque de derecho completamente natural, ¿no? Ahora, para eso tiene que haber condiciones, ¿no? Entonces, esas condiciones, porque hay que tener huevo para decir, no, el 82% móvil no, señores, ¿no? O el bono de fin de año para las organizaciones ocupadas, este año no. Y eso lo decía Néstor Kirchner, digamos, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner empezó poniendo 3, 4 ministros en la negociación con los piqueteros y 2 o 3 años después, yo me acuerdo, yo estaba en el trabajo, están viniendo los piqueteros a pedir el bono de fin de año y Néstor Kirchner dijo, ni agua, no me acuerdo cómo fue dicho, pero fue algo así, ¿no? O sea, digo, el cálculo de las condiciones están en cada una de las decisiones, ¿no? Entonces, es importante analizar eso para pensar la planificación estratégica situacional, con todo el aporte de Malthus, para sacarlo del enfoque tan racionalista, cómo es el manejo del conflicto. Porque en realidad lo que ha pasado con todos los... Me fui a carajo, pero bueno. Lo que ha pasado con todos los procesos de desarrollo del siglo XXI es que han caído por lo que podríamos llamar conflictos del desarrollo. Hay conflictos del desarrollo, aunque te vaya bien. El conflicto, y que son aquellos que luego ponen en jaque, cuestionan y hasta abortan el propio proceso de desarrollo. El 2008 fue eso, cambió el patrón de acumulación política del kirchnerismo. Pasó lo mismo en Brasil, pasó lo mismo en Bolivia. Entonces, el manejo estratégico, político estratégico, de los conflictos del desarrollo pasa a ser completamente claro, ¿no? Y ahí hay que ver cuáles son las capacidades necesarias para llevar adelante eso. Bueno, la planificación normativa y la planificación estratégica difería de muchas cosas respecto tanto de cómo se analiza la realidad como en cómo se diseña el curso de acción, ¿sí? Una cosa clave en esto de cómo se analiza la realidad es que cuestiona fuertemente el concepto de diagnóstico. Y dice, diagnóstico no. Parece una diferencia semántica, pero no lo es. Dice, no hay diagnóstico. Diagnóstico supone una mirada más positivista sobre la realidad social, supone cierta objetividad, y él dice, en realidad, lo que hay es análisis situacional, análisis de situación. En el análisis de situación, el que hace el análisis de la situación está dentro de la situación y supone
lo que decía Alfredo, la consideración del otro y de las perspectivas de explicación que el otro tiene sobre esa realidad, ¿no? Situación, ¿qué es? Es un concepto relativo a los actores, ¿sí? Entonces es necesario, a ver, digo, por ejemplo, acá los hechos son los mismos, ¿no? Hay 70 personas escuchando y yo dando una clase por el Instituto Patria de presupuesto y planificación. Los hechos son los mismos. Sin embargo, estos hechos constituyen una situación para ustedes y una situación diferente para mí. Eso hace que identifiquemos problemas diferentes, que expliquemos de manera diferente las cosas. Estamos parados en un lugar diferente del espacio social, ¿sí? Yo estoy preocupado porque todo lo que quería decir de planificación no lo voy a poder decir porque ya pasó 50 minutos horas, entonces todo lo metodológico va a quedar. Ustedes están diciendo, puta, ¿por qué nos acaba esto, que estamos aburridos? O en el mejor de los casos, no tendremos una clase más, así mismo de planificación. Eso sería la versión positiva. Pero digo, son dos situaciones diferentes para unos y para otros, ¿no? Entonces él dice, en realidad lo que se analiza son situaciones. Y el mejor análisis situacional desde es... adentro. Se analiza situaciones desde adentro. Desde adentro de la propia situación. Claro, o sea, el actor está adentro. Está comprometido adentro. Y el mejor análisis situacional es que tome en cuenta cómo está explicando el otro. ¿Para qué? Porque yo necesito suponer, saber la explicación situacional del otro para poder tener estrategias en relacionamiento, ¿no? Hay una anécdota en unos libros de Marx muy buena que es Garrincha hablando con el director técnico, ¿cómo se llamaba? ¿Te recuerda? ¿Algún viejo? ¿Cómo se llama? Pablo. Entonces el tipo está explicando, antes del partido del Mundial, cómo van a jugar. Entonces dice, bueno, entonces vos te vas por acá, este controla acá, vos te vas para allá, y este le pasa acá, le pasa a Garrincha mete el gol, ¿no? Garrincha era analfabeto. Pero entonces Garrincha dice, una pregunta, entrenador. Sí, le dice, era un partido contra Inglaterra. Le dice, ¿usted habló con los ingleses esto? Claro, porque lo que dice Garrincha es en realidad, sí, nosotros planificamos el pizarrón, pero ellos también juegan, ¿no? El otro existe. Bueno, entonces, siguiendo con esto muy rápidamente, hay un movimiento de la planificación estratégica que es el siguiente. La planificación estratégica parte, en realidad, de una situación inicial que está mal dicho porque es un proceso que ya viene, pero en un determinado momento hace un análisis de situación, de lo que podríamos llamar situación inicial, hace un ejercicio de prospectiva, de prognosis, cómo va a evolucionar esto, ¿no? En el caso de que nos intervengamos, y luego construye la situación deseada. Estos son jergas de la planificación estratégica: situación inicial, situación futura y situación deseada o imagen objetivo, que todos habrán oído hablar. La estrategia es cómo cierro esta brecha, ¿no? Cómo cierro la brecha entre la situación futura y la situación que yo quiero construir, la situación deseada. A esto le llaman trayectoria o le llaman arco direccional. Arco de coyuntura, ¿no? Arco direccional es grande y el arco direccional, o sea, la trayectoria, que es arco direccional, está compuesto por una serie de arcos de coyuntura que van variando la situación, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión nos sacan acá? Bueno, la trayectoria nunca es recta, la trayectoria en realidad es un zigzag. Uno va desviándose ante determinada coyuntura por los conflictos, por los juegos de los otros actores y volviendo. O sea, estos desvíos tácticos tienen sentido si yo calculo que aunque me desvíe, me acerco a la imagen anterior. Y luego existen, además de esos desvíos tácticos, lo que Marx llamaba desvíos estratégicos, que es cuando, afuera de hacer un desvío táctico, en realidad me fui para otro lado. Bueno, entonces el tema es cómo hacer el análisis de situación. Y acá lo planteo de la siguiente manera. ¿Cómo hacer análisis de situación? Disculpen los feos de la animación. El análisis situacional yo podría decir que tiene tres dimensiones. Por un lado es un análisis de problemas, que es una perspectiva muy particular, diferente al diagnóstico clásico, ¿sí?
se trabaja por problema. Por otro lado, es un análisis de conflictos. Es parte del análisis situacional, de analizar los conflictos. Y, por otro lado, es un análisis de las actuaciones públicas que se realizan sobre esos problemas. Son tres dimensiones del análisis. Lo pongo por separado, ¿no? Matos, en realidad, el foco central es análisis de problemas y en la medida que yo analizo los problemas y analizo el campo de gobernabilidad, quién controla esos problemas o quién controla los recursos que le dan viabilidad de acción, él ahí metía los actores y ahí pensaba los conflictos. Yo estoy tratando en esta versión de darle mayor centralidad al conflicto. ¿Por qué? Porque estoy pensando en cómo actúa el tipo que actúa estratégicamente, ¿no? Más allá de estos procesos. A mí no me cabe la menor duda que un actor que se sienta, pienso en ahora, lo que está pasando ahora, ¿no? Hay mucha gente que está asumiendo el nuevo gobierno y se está sentando al frente de una cartera. El tipo que piensa estratégicamente se sentó y dice, a ver, ¿cuáles son los conflictos que yo voy a enfrentar estos 4 años? Es lo primero que dice. Yo no me imagino a Ginés González García sentándose sin tener claro cuáles son las batallas y los conflictos que están por dar. Conoce el sector, sabe dónde están los actores, dónde van a estar las presiones, dónde están los intereses. ¿Cómo? Donde una inteligencia artificial como un actor fue actuando y vaya aprendiendo como que para decir cómo actuar. Muy bien. Muy bien. Eso se hacía en teoría de los juegos, ¿no? Muy optimista, no sé, ¿verdad? Muy racionalista, sí. ¿Está bien? Sí, que eso se hacía en la teoría de los juegos matemáticos. Claro, sí, es lo que decía. Es como simular la mente de Exactamente, ¿no? Eso sería el juego, pero después digo, ¿cómo se mueve uno? ¿A quiénes les gusta el ajedrez? ¿Quiénes juegan ajedrez? 1, 2, 3, 4, cada vez menos. Sí, no soy. Muy bien. Todos los estrategas jugaban al ajedrez, así que pónganse a aprender. Sí, no, el ajedrez. Hay un libro para los que les gusta el ajedrez muy lindo, que tampoco voy a acordar el nombre. No, el libro se llama Ajedrez Lógico y el autor es. No, ¿El juego el libro? no, viejísimo. Pongan ahí ajedrez lógico. Chernev. El libro lo leen los grandes ajedrecistas y lo leen los principiantes. ¿Por qué? Porque el libro son 10 partidas de ajedrez históricas, en donde el tipo de libro lo va haciendo es movimiento tras movimiento, va agregando un párrafo explicando por qué el tipo hace eso. Está muy bueno. Yo dejé de leerlo porque me compré una Mac. Me quise hacer consciente, me compré una Mac, pero tiene una versión digital que corre en Microsoft, que vos vas haciendo clic, se mueve la pieza y te aparece el texto acá al lado. Y dice, acá el tipo está pensando. Se lo va a agarrar con uno, fíjense. Entonces, el tema es que hay una partida que a mí me encantó porque hay un momento que el tipo dice, se mueve en el alfil y aparece el texto. Y el tipo dice, bueno, desde acá todos están pensando que fulanito, uno de los ajedrecistas, está pensando en todas las posibilidades que tiene de respuesta a ese jugada. Y que el otro está pensando exactamente lo mismo y por lo tanto está previendo las posibles respuestas que va a dar alguna de las respuestas, a cada una de las respuestas que él está pensando. Y así, ¿no? Que es el cálculo racionalista del tema. Y el tipo dice, error. Nunca un buen ajedrecista piensa de esa manera. Dice, en realidad lo que están pensando es cómo controlan el centro del tablero, cómo controlan la diagonal tal, o sea, cómo se van a posicionar para ir ampliando, diría Mato, su campo de gobernabilidad. Su libertad de acción. Su libertad de acción. Después cuando se le presenta una jugada donde él piensa que puede, ahí va a calcular racionalmente y va a pensar, porque el cálculo racional técnico, si uno quiere, no está lleno de errores. El tema es no pensar que esa es el patrón que debe gobernar todo tu análisis de la situación, ¿no? Una sola cosa. Sí. Hay en Beaufret, que es una introducción a la estrategia, que es un libro fantástico. Sí. Estamos conversando
conversando. Baufred. Sí, de Alfred, ¿no? De Alfred. Yo que soy Introducción. francés, digo Alfred. ¿Introducción de vuelta? Dice una cosa, dice, introducción a la estrategia. ¿No? El tipo es internacional, es uno de los tipos, después de von Clausewitz, dicen que es Era un general francés. sí. El tipo habla de esgrima estratégica. O sea, donde no hay una racionalidad, sino ya hay una Reflejo. segunda naturaleza incorporada que permite con la técnica incorporada reaccionar por esgrima estratégica. Y ese es un término importante. Incorporar a tu propia espontaneidad. Claro, claro, el background, a las posibilidades internalizadas de uno mismo, ¿no? Del actor. Bueno, entonces, una cosa que queda para que el tema de problemas, ¿sí? Entonces tenemos el análisis estratégico, hay que analizar problemas, hay que analizar conflictos y hay que analizar política. Todo esto va a estar relacionado. Ahora, como nosotros no tenemos todavía la esgrima estratégica incorporada a nuestra espontaneidad, entonces tenemos que tener métodos, diría Robert, ¿no? Tenemos que tener métodos para... Y estas tres cosas tienen ciertos métodos o ciertas categorías que nos permiten avanzar en el análisis. Por ejemplo, el análisis de problema implica identificar, analizar, ponderar problemas. O sea, vamos a estar enfocados en eso. Hay que construir modelos explicativos relativamente complejos de cómo se generan, cómo se producen los problemas que estamos analizando. Hay que analizar la perspectiva de los otros actores, cómo están explicando los otros actores esto, ¿no? Por eso, perdón por el paréntesis, simplemente porque tengo pocas ideas pero fijas, por eso es que yo insisto en que estos muchachos pueden haber venido a esto y ser mejor esta pregunta, pero también hay la cuestión de cómo explican la realidad a ellos, que nos puede dar luces de cómo pasan las cosas que pasan. Porque yo digo, acá fracasó un modelo también. No es solamente que ellos hicieron bien las cosas, fracasó un modelo, una forma de concebir el movimiento de la... Bueno, hay que analizar la perspectiva de los actores relevantes, cómo explican, cómo piensan las realidades ellos para ver cómo se van a mover. Hay que analizar el campo de gobernabilidad, qué controlo, qué no controlo y qué cosas son de control. Yo puedo influir, pero otro también puede influir, son de control compartido. Hay que analizar los procesos causales. Y entonces acá hay un montón de conceptos que se transforman en conceptos clave. ¿Qué es un problema? Hay un concepto que propone Matus, que es el descriptor del problema, que son dimensiones del mismo problema. Están los conceptos típicos de la metodología de investigación, ¿no? Variable, indicador, los conceptos de necesidad, hipótesis. Nos manejamos con hipótesis que son hipótesis, algunas son hipótesis explicativas, otras son hipótesis prospectivas o de intervención. Nos manejamos con eso. Cuando yo mostraba a la academia y decía acá hay hipótesis de política, es porque nosotros tendemos a manejarnos con hipótesis. Y acá hay que tener mucho cuidado porque este abordaje en el análisis de problemas, si bien no es el abordaje tradicional del diagnóstico, sin embargo trabaja con la gramática medio fines, ¿no? Uno tiende a creerse mucho eso, ¿eh? Uno hace el dibujito en el PowerPoint de causas y efectos y uno tiende a creer que la realidad va a responder al PowerPoint. Sí. No me acuerdo el nombre, pero en un libro que leía, en lugar de hablar de problemas, hablaba de inicio terdinámico, planteando que se ponderaban como para escapar de esa causalidad directa. No me acuerdo, pero era un especialista en evaluación. Sí. Los análisis de problemas tienen problemas que son problemas que son, por decirlo de alguna manera, constituyen nudos explicativos. Y entonces uno puede hablar, hay algunas metodologías que hablan de problema focal, otros de problema núcleo, otros de problema estratégico, ¿no? Bueno, pero yo simplemente voy a poner acá un concepto más técnico del problema. Digo, acá hago hincapié en el problema como construcción social, ¿no? Pero aunque sea una construcción social, el problema,
de alguna manera puede ser definido como una distancia entre una situación dada y una situación deseada. Esto es lo que hace que el problema tenga una dimensión objetiva y tenga una dimensión subjetiva. ¿Sí? La dimensión objetiva es la referencia a los hechos y la dimensión subjetiva es el parámetro con el cual yo juzgo los hechos. Esto quiere decir que, extremando lo que estoy diciendo, solamente hay problemas si hay actores. Los problemas son declarados por los actores. Si no hay actores, no hay problemas. Hay una situación, hay una brecha. Entonces yo digo que la mortalidad materna es alta en Guatemala, como yo les contaba el otro día. ¿Por qué? Porque yo tengo una situación dada, tengo un 153 sobre ese mínimo madres muertas y yo considero que debería ser menor. ¿No? Entonces, alguien establece un parámetro de seguridad, yo digo, hay un problema, hay una brecha. Yo lo puedo hacer con más fundamentos técnicos, con menos fundamentos técnicos. Yo puedo decir, mire, la mortalidad materna de la región es más baja. La mortalidad materna, el promedio de mortalidad materna de América Latina es mucho más baja. O sea, la verdad es que Guatemala debería tener una mortalidad materna menor. Estoy estableciendo un parámetro de deseabilidad. Eso es el problema. Y uno lo puede aplicar, el concepto del problema, uno lo puede aplicar a muy distintas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, los cursos de patria. Uno dice, ¿cómo puede ser que semejante tema se hayan previsto solamente tres clases? Entonces, todo problema comporta, toda enunciación de un problema comporta una variable. ¿Sí? Voy a sacar esto porque no lo distraiga. Comporta una variable. O sea, yo digo, la mortalidad materna en Guatemala es alta, estoy declarando un problema, la variable es mortalidad materna. O sea, ¿qué es una variable? Es un concepto que refleja una dimensión de la realidad que puede tener distintos valores. La mortalidad materna como variable puede ser alta, puede ser baja. La variable es la mortalidad materna, no es ni buena ni mala, es la variable, ese concepto. Para establecer la situación de esa variable, para medir esa variable, si quieren decirlo en términos cuantitativos, existen los indicadores. Entonces yo tendré la tasa de mortalidad materna. Si la variable fuese la duración de los cursos de patria, la variable es esa. Si digo que normalmente son insuficientes la duración, eso sería declarar un problema, ¿no? Y tendría que dar un indicador para medirlo. Después le dicen, claro, voy a pasarme de largo los conceptos de necesidad y demanda que están asociados a esto. Les quiero decir esto. Normalmente las técnicas de análisis de problemas en el marco de la planificación estratégica se valen de técnicas de apoyo que son técnicas de graficación. ¿Sí? ¿Qué hacen las técnicas de graficación? Relacionan problemas. Yo tengo, por ejemplo, un dato que son nacer, tomo estos ejemplos porque son los más didácticos, ¿no? Digo, bueno, eso puede ser causa del aumento de la mortalidad neonatal, ¿no? Entonces yo tengo una alta proporción de niños con bajo peso nacer en una determinada región y eso hace que aumente la mortalidad neonatal. Entonces yo cuando establezco una relación de causalidad entre dos variables, lo que tengo es una hipótesis explicativa. Entonces la definición de hipótesis explicativa es que es una relación conjetural entre dos o más variables. Eso es una hipótesis. ¿Sí? Yo lo hago directamente sobre el problema, pero yo sé que estoy relacionando variables, ¿verdad? Y el tema es que yo puedo ir haciendo modelos complejos que intenten ver cómo se producen los problemas, ¿no? Pongo este ejemplo. Yo digo que la alta proporción de niños con bajo peso nacer aumenta la mortalidad neonatal, pero también aumenta la desnutrición. O sea, niños con bajo peso nacer se expresan dos cosas, ¿no? Se causan dos cosas, mortalidad neonatal o aumento de la desnutrición. Y probablemente una causa de esto sea el alto porcentaje de embarazadas desnutridas, ¿no? Ahora, ¿de dónde surgen las embarazadas desnutridas o la desnutrición infantil? El incremento de la cantidad de familias con dietas insuficientes e inadecuadas. Ya que hay dos problemas que habría que separar. Este ejemplo lo tomé de un trabajo que hicimos en la zona de Progreso Varela hace muchísimos años.
¿Y esto por qué aparece esto? Bueno, porque hay una disminución de los ingresos familiares, eso es la explicación. Pero también tengo otro tipo de explicación, por ejemplo, las pautas culturales que no favorecen a la buena alimentación. Esto me va a llevar a toda una cadena de análisis de tipo más económico, esto me va a llevar a otra cadena de análisis. Y por lo tanto yo puedo seguir mapeando este tipo de problemas. La técnica de graficación lo que hace es ayudar a sistematizar discusiones que sobre situaciones que por su complejidad dan lugar a modelos muy complejos. Ustedes pongan a 20 personas discutiendo sobre estos temas y con seguridad van a saltar de un problema a otro, se van a ir de una rama a otro sin solución de continuidad. La técnica de graficación intenta ir sistematizando y plasmando eso, ¿no? Y lo que les quiero decir es que hay algunas técnicas para el manejo de esto que tienen distintas potencialidades. Son técnicas de planificación estratégica para el análisis de problemas. Los dos primeros son matusianos. Uno es el flujograma explicativo de Carlos Matus. Es, desde mi punto de vista, el más potente en términos explicativos. El segundo es una simplificación de eso. El tercero es el análisis de problemas, objetivos y estrategias, análisis PROBES. Tiene la ventaja de que es más fácil de manejar que el flujograma para discutir, mapear y sistematizar. Este es muy exigente, te hace mapear sobre cuadrantes. El PROBES tiene un mapeo más libre. ¿Cuál es el autor del PROBES? No me lo recuerdo. Pero tiene menos potencialidad explicativa, que el matusiano. El árbol de problemas es el más conocido de todos. Es el más simple, es el menos rico, es el más, disculpen que esté cansado, es el más pedorro. Pero está muy difundido porque todos los organismos internacionales piden que los programas vengan con el marco lógico y su árbol de problemas, y su árbol de objetivos, ¿no? Es muy simple, es una graficación muy simple. Bueno. Y luego está el modelo problemático integrado. Estoy poniendo los más conocidos, casi los únicos, diría, que es un invento, es una propuesta de Flaxo Argentina, que es una técnica que es muy libre para mapear, mucho menos exigente en términos metodológicos, pero que es mucho más apropiado para manejar situaciones de discusión o de planificación de base, ¿no? Sirve como para ir haciendo una lluvia de ideas y relacionando cosas y haciendo que la gente participe y diga lo suyo, digamos, ¿no? Porque tiene soluciones, no marca en el flujograma de ellos, marca el problema y las posibles soluciones. Van marcando de todo, porque no mapean solo problemas. Se llama modelo problemático integrado, pero bueno, está bueno porque son técnicas que sirven para distintas situaciones. Por ejemplo, esto es muy difícil para hacerlo participativo, ¿sí? Esto es más fácil para hacerlo participativo, esto tiene mucho más poder explicativo, esto menos. Esto es muy frecuente. Yo normalmente mezclo las dos cosas. Trabajo con un PROBES, que suele ser más libre para trabajar, y después lo traduzco, pero en escritorio, digamos, entre poca gente, a un flujograma explicativo, y frecuentemente después expongo eso ante las autoridades políticas que tienen que tomar decisiones, y eso genera discusiones, y a veces yo lo ajusto, a veces no ajusto nada, pero la decisión la tomo. Claro. Tiene de interesante, bueno, tiempo. Faltan 8 para los 80. Falta 20. Yo quería mostrar ejemplos de esto porque eso está bueno. Pero le voy a mostrar así. No se fijen tanto en el contenido.
es algo que se armó, todo lo que yo les puedo mostrar sobre esto no son unos documentos políticos, son documentos de trabajo, pero lo que tiene de bueno es que es como es. Mortalidad materna en Guatemala, lo que habíamos hablado otra vez, ahí dice problema priorizado número 3, porque en realidad había una especie de, se llamaba agenda de salud, donde participaban todos los actores que tenían que ver con la salud, y habían priorizado 16 problemas de salud en Guatemala. El Ministerio de Salud tomó cada uno de esos problemas y profundizó el diagnóstico para ver cómo iba a interpretar. El número 3 era persistencia de una alta mortalidad materna en Guatemala. ¿Sí? La variable de mortalidad materna tiene un indicador que es la tasa, acá está el valor, 153 sobre 100.000 nacidos vivos, y tiene una tendencia que es a disminuir. Pero disminuye muy lentamente, por eso dice que persiste. Va a seguir siendo siempre la tasa más alta de América Latina. Entonces, uno podría decir, yo ya conozco bastante del problema, ¿no? Sé, tengo un problema definido, tengo una variable, tengo un indicador, tengo el valor del indicador y tengo la tendencia. Lo que dice Matus es, usted no conoce demasiado sobre el problema, para conocerlo más tiene que establecer los descriptores del problema. ¿Qué son los descriptores del problema? ¿Cómo se distribuye el problema? Y cómo se distribuye de acuerdo a distintos criterios que son particulares para cada problema y que lo elige el grupo que está haciendo el análisis, que normalmente son expertos. Por expertos entendemos no especialistas, sino expertos conocedores del problema. Pero fíjense ustedes que estos tipos acá pusieron 4 descriptores de cómo se distribuye el problema. Dice, mire, todo bien, pero la incidencia de la mortalidad materna presenta fuertes diferencias geográficas, está geográficamente distribuida de manera desigual. Llega a ser 5 veces más alta en unos departamentos respecto de otros, ¿no? No hay que confundir descriptor con indicador. Cada descriptor tiene un indicador. Por ejemplo, me meto en el que acabamos de leer, y acá muestra cómo, siendo esta línea roja el promedio, hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 departamentos que están por encima del promedio. Y la diferencia entre este y este es de 5 veces más. Esto quiere decir que si el promedio es 153 sobre 100.000, en algunos departamentos supera los 150. O sea, son indicadores desastrosos, ¿no? Pero entonces nos muestra cuáles son los departamentos de Guatemala. Bueno, porque hay algunos interesantes. Miren, la mortalidad materna es 3 veces más grande la indígena que la indígena, podemos ver el descriptor. Pero el ejemplo miren, el 4. La mortalidad materna se concentra casi en su totalidad en mujeres de bajo o ningún nivel de instrucción. Yo me meto en ese indicador y miren lo que sucede. La mortalidad materna está concentrada en un 95% en mujeres de nivel de instrucción primario para abajo. Eso quiere decir que en mujeres de nivel secundario para arriba casi no existe la mortalidad materna. Es de un 5%. Fíjense cómo se distribuye. Y esto es fundamental para el modelo explicativo que viene después, porque si yo no tengo estos descriptores, no voy a poner la atención en cómo explicar esto. Entonces, no quiero que ustedes se fijen en el contenido, porque no tenemos tiempo, pero sobre este problema focal se construye un modelo explicativo. Esto es un modelo causal completo, ¿sí? En donde están las cosas que yo les comentaba, la vez pasada. Por ejemplo, una muy baja cobertura del parto institucional, una muy baja cobertura del control prenatal, pero también problemas de referencia, de delegación, de recursos humanos, qué sé yo. Hay toda una cosa, acá está la falta de... Esto está como lo pone el grupo que está haciendo el análisis, por lo tanto hay cosas que no son claras. Falta la articulación entre los servicios tradicionales y los institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las comadronas, que según las mediciones se hacen cargo del 80 o del 60% de los partos, no están integradas al sistema de salud, están completamente descoordinadas al sistema de salud. Y por ahí puede ser la mejor opción, porque son de la misma comunidad, de la misma etnia, hablan lo mismo, identifican mejor las embarazadas, más tempranamente las embarazadas. Sin embargo, es un recurso que no se aprovecha, no hay articulación entre los servicios institucionales y los servicios tradicionales de salud. De hecho, esto fue un frente de ataque de nosotros.
Sobre esto, muy rapidísimo, se hace un análisis del campo de gobernabilidad. Esto es, sobre el modelo explicativo, hay algunos problemas, los verdes, que yo controlo plenamente. Yo puedo controlar los recursos humanos, los medicamentos, cómo se resuelve, cómo se hacen las derivaciones, pero hay otros que yo no controlo en lo más mínimo, los que están en rojo. Y hay otros en los que puedo incidir, pero también puede incidir otro. Eso se llama análisis del campo de gobernabilidad. Y en teoría se analizan los procesos causales decisivos. A veces eso sirve, a veces no. Esta es la prueba de cuando no sirve, porque pintaron todo de rojo, todo es decisivo. Y sobre esa base se identifican frentes de ataque, ¿sí? Que son esos núcleos problemáticos estratégicos. Frente de ataque. ¿Qué es un frente de ataque? Es un lugar donde yo voy a concentrar las acciones porque sé que modificando eso modifico gran parte del resto. ¿Qué cosa voy a tener en cuenta? Por lo menos dos. Uno, que en el frente de ataque tenga una alta motricidad, es decir, que si se modifica ahí, por su relación dentro del modelo explicativo, se modifica, tiene impacto en gran parte del modelo. Y lo otro es que sea una variable de pleno control mío o de control compartido. No puedo tener un frente de ataque en una variable que no controlo. Con eso se identifican frente de ataque. Esto es el modelo de frente de ataque que quedó. Y a partir de ahí se empiezan a identificar resultados, los productos que se necesitan para poder modificar ese frente de ataque, las operaciones, y de ahí podemos sacar el resultado. Cosa que lo voy a mostrar ahora. Sí. El control compartido es entre más actores. Claro, el control compartido es cuando yo puedo incidir sobre un problema, pero hay otros que también pueden incidir. Sí, está bien, muy bien. Esa es una de las cosas que más cuesta diferenciar. El problema es que todas estas cosas son causas del problema, pero los descriptores no son causas del problema, son dimensiones del problema. Sintomatología puede ser. Sí, son síntomas, expresiones, pero para que lo entiendan es como en investigación, como cuando se operacionaliza una variable, o sea, son dimensiones, o sea, no son causas ni son consecuencias, sino que tiene que ver con cómo se distribuye el problema. Uno se confunde porque si baja la mortalidad, estoy mirando vacío, si baja la mortalidad en las mujeres, por ejemplo, si baja la mortalidad en las mujeres de bajo nivel de infección, va a bajar la mortalidad en su conjunto. Pero no porque haya una relación de causalidad, sino que hay una relación de implicancia lógica. Es decir, las mujeres de bajo nivel de infección son parte del universo de la mortalidad. Si se reduce eso, se reduce esto también. En cambio, estos son factores causales. El parto institucional o no, el control o no, o sea, son factores causales. Hay tres preguntas. No sé si se entiende. A ver, lo digo en teoría, ¿no? Estos son dimensiones del problema. Es decir, que si alguno de estos se modifica positivamente también esto. Pero en virtud de una relación de implicación lógica, no en virtud de un efecto causal. Estos cambios son causas que dan origen a todo este problema. Si definís ciertas cosas de inicio o no. ¿Cómo? Y si definís ciertas cosas desde el inicio o no. Que eso generalmente son los grandes problemas de este tipo de modelos. Sí, yo puedo por ejemplo, el árbol del problema no funciona con el descriptor, funciona solamente con el problema. Entonces ahí no tengo este problema ni tengo esta, pero también mi modelo es mucho más pobre, digamos, ¿no? Como cada una de estas dimensiones es en realidad una parte de este problema, si esto se modifica esto, con una relación lógica. En cambio, esto es causal, ¿no? Si yo no controlo a las embarazadas, es más probable que haya más muerte embarazada porque no controlo los factores de riesgo. Hay unas preguntas que se hacen, que es, por ejemplo, si yo digo a qué se debe, es causa. Para distinguir entre descriptores y
causa, porque los descriptores no pueden ser causa. No. ¿Es cierto? Que son descriptores. Entonces los descriptores en qué se manifiestan, decía vos recién, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el problema? Claro, ¿cómo se manifiesta el problema? Esos son los descriptores. ¿A qué se debe? Son las causas. ¿En qué impactan? Son las consecuencias. Sí, lo que pasa es que el lenguaje a veces es muy ambiguo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Sí, se debe a que hay muchas mujeres con bajo nivel de instrucción. Claro. Pero bueno, no importa. O sea, ahí me viene la duda de cómo fue el proceso de llamado de esto. Entonces fue como una reunión y de ahí fueron como desglosando todo. Claro, no hablamos de cómo es el proceso. El tema de estos métodos es que necesitan una coordinación muy fuerte desde el punto de vista metodológico. Tan fuerte que debe ser invisible. ¿Sí? Había un director de cine europeo de la época de Osorio. Antonioni, que decía que si la cámara es muy importante en el cine, pero que si la cámara está excesivamente presente, empieza a competir con la trama y que por lo tanto es inconveniente, que la buena cámara tiene que ser completamente invisible. Uno no se puede quedar asombrado mirando el traveling que hace la cámara porque se va de la trama. Uno tiene que ser invisible la cámara. Acá la metodología tiene que ser invisible, pero tiene que tener una fuerte coordinación metodológica que de alguna manera tiene que ir permitiendo, facilitando que esto salga. Los procesos estos suelen ser más cortos de lo que uno se imagina, pero más trabajosos de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces normalmente acá participaron durante varios días muchos expertos en las áreas de salud del Ministerio de Salud de Guatemala, con una coordinación que era mía. Entonces, ahí se discutía. Cada una de estas cosas, como es una hipótesis en realidad, lleva a discusiones a veces largas. ¿Es realmente que hay un déficit de calificación del personal lo que explica que las referencias sean inoportunas, que las derivaciones sean inoportunas? ¿O hay otras cosas? Bueno, entonces hay discusiones porque cada una de esas es una hipótesis. Y en realidad cada una de estas llama a que haya información de respaldo, ¿no? Entonces, acá está la conclusión más frecuente, en donde el coordinador dice, no, eso es una causa. Veamos cuáles son las dimensiones del problema, cómo se distribuye el problema, en qué se manifiesta el problema, hasta tener una mejor descripción. Después de eso, uno va viendo causa. Todo esto se va ajustando en la marcha. Muchas veces uno está trabajando y se da cuenta que metía un descriptor es una causa, y lo saca al modelo explicativo. Después se da cuenta que faltaba una causa, lo pone. Se da cuenta que hizo un muy buen modelo, pero no hay causas que expliquen el descriptor 3. Entonces uno reflexiona sobre eso y agrega otras cosas. Es como un modelo vivo. En una época yo trabajaba en educación técnica y aplicábamos esto en las escuelas técnicas del interior para armar el proyecto educativo. Y hubieron escuelas, una de ellas fue Rafaela, por ejemplo, que en la sala de profesores, que era una sala larga, con una mesa donde se sentaban los profesores, en toda la pared estaba el modelo explicativo grande, con tarjetas. Y dice, nosotros lo dejamos ahí porque a veces en las reuniones discutimos cosas de la escuela y vamos y ponemos flecha y modificamos, lo usaban como una herramienta de reflexión, digamos, que es como debería ser, ¿no? Bueno, lo que tiene de bueno lo de Matus es que él obliga a graficar en realidad en 9 cuadrantes, pero para no romper las pelotas, yo digo en 3 cuadrantes, y esos cuadrantes son, no sé si los tengo acá, pero básicamente él dice, señores, estos problemas son todos diferentes. Ustedes creen que, porque todos están unidos por una flechita, son todos más o menos, y en realidad la causalidad es una relación muy compleja, sobre todo si uno quiere escaparse de la mirada más positivista. Hay relaciones entre problemas. Hay problemas que juegan un rol diferente dentro del explicativo. Hay problemas que son reglas de juego, que determinan lo que es posible y lo que no es posible dentro de ese campo. Hay otros problemas que son acumulaciones negativas o positivas, que
que se dan en el marco de esa regla del juego, y hay otros problemas que son flujos, que son resultantes de esa regla de juego y de esas capacidades. Y todo eso explica, de alguna manera, el surgimiento del problema focal. Y con eso hago un modelo explicativo. Yo quería llegar al momento que no va a ser posible, porque yo le iba a mostrar el modelo que usamos cuando discutimos la política de empleo en los comienzos de la gestión de Tomás, que fue fundamental para lo que después se definió como política de empleo. Pero sí me gustaría que los conceptos queden claros. Voy a ver si los encuentro acá. ¿Puedo decir algo, Jorge, mientras buscar? Sí, claro, Bueno, me gustaría aportar colateralmente que para los cuadros del Estado, estoy pensando en la provincia de Buenos Aires, que ante una situación de crisis, de emergencia, necesitamos que las construcciones, por supuesto, superiores y también medias e inferiores, se construyan y construyamos cooperativamente cuadros de liderazgos situados, ¿no? Siguiendo Matus, el problema situado requiere un liderazgo situado. Dicho por Jorge en la clase, la coordinación situada o situacional, pero con perspectivas a que se convierte, se complemente en un liderazgo transformacional. Unos conceptos de liderazgo, pero quiero decir, las palabras son muy claras. Situacional es qué hago con lo que tengo, pero la transformacional es qué hago con lo que tengo, no para que zafemos, como dice el himno, sino para que vayamos hacia un futuro mejor. ¿No? Eso quería como dos conceptos técnicos de la ciencia de la administración, que es el liderazgo situado y el liderazgo transformacional, no son opuestos, no es que uno es el liderista y el otro es el conservador, sino que son complementarios y son muy importantes, porque es lo que Matus era ingeniero y sin embargo se metió en ciencias sociales, o sea, no es un problema de disciplinas que se contraponen, todo es complementario en la medida que puede existir el diálogo, ¿no? Citando Maturana, en el diálogo recíproco nos transformamos los dos intervenientes del diálogo. Lo decían los griegos, conversar es justamente versar juntos, dar una vuelta. Y ahí se transforman los dos. El que pretende convencer al otro o el que no pretende convencer al otro, pero escucha la interacción recíproca. De eso, con eso tiene que trabajar mucho el liderazgo de los equipos de trabajo que tanto necesitamos para el Estado. Estoy tratando de reducir el problema teórico a la cosa práctica de nuestro Estado, del Estado de la provincia de Buenos Aires, que es un ejemplo muy cercano y de tan cercano nos puede permitir ver lo complejo que es, porque es un problema local. En cambio, la nación, en donde nos marcamos en la Administración Nacional, es un problema tan complejo como el de Buenos Aires, pero las dimensiones son tan grandes que es muy difícil que una mirada digamos, lo pueda interpretar rápidamente. Por eso que se requiere un político que por encima de todas estas disciplinas o miradas especializadas o expertas, brinde al pueblo una mirada política que permita llegar a todos. Por eso se requiere la visión de... Ustedes fíjense el discurso de Alberto Fernández cuando habla del presupuesto. Yo me pregunto a un compañero, ¿qué significa, qué implicancia política tiene la prórroga automática? Es un tema legal, obviamente como abogado Alberto lo domina, pero ¿por qué lo planteó tan sutil y elegantemente? Porque dijo, bueno, miren, ¿cuál es el subtexto que leo? En realidad la herramienta es útil si me va a servir. Me servía para pedir plata, como no la voy a pedir porque me estoy hundiendo, y si pido es peor, la pongo en la prioridad que corresponde ponerla en un plano muy inferior y digo, hagamos prórroga automática y mientras tanto resuelvo el problema prioritario. Está actuando como un líder situacional, pero al mismo tiempo, si uno lo interpreta como un líder transformacional, porque está diciendo, voy a un futuro mejor en donde nunca más, nunca más, nunca más. O sea, también muestra la utopía concreta a la que persigue. Nada más que pasar con elementos teóricos. Muy bien. Gracias por...
Muy rápidamente, el tipo lo que dice, el tipo es Martín, él lo que dice es, hay problemas, hay tres planos, esto es una versión mía de lo que él dice, pero hay tres planos de estructuración de los problemas públicos. Hay algunos problemas que están en la base, que son como regla de juego. En ese marco se generan ciertas debilidades, que se plantean ciertas acumulaciones positivas o negativas, que sería el plano 2 del problema, y luego hay, como en el marco de esas reglas y de esas acumulaciones, ciertos emergentes, ciertos problemas emergentes, que es normalmente lo que nosotros primero vemos, digamos, ¿no? Entonces, él distingue esos tres planos, el plano sustrato, el plano intermedio y el plano de los acontecimientos. Él le puso unos nombres rarísimos, él hablaba de genoestructura, flujo, pero no importa, y es cierto. Y acá lo interesante es que él distingue 6 tipos de causalidades diferentes. Quiero solamente, no vamos a poder ver en detalle, pero quiero solamente que ustedes registren que este modelo de explicación es mucho más potente desde el punto de vista explicativo porque analiza cómo funcionan los complejos causales para generar los efectos que finalmente generan, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, hay relaciones de determinación, que son las relaciones más fuertes, la relación que existe entre las reglas de juego y las acumulaciones o el flujo. Doy un ejemplo. Si yo estoy analizando una cosa muy en boga, como es el sistema de seguridad social de la Argentina, el hecho de que la relación entre activos y pasivos se haya reducido seriamente, o sea, que haya solamente 1.4 activos sobre cada pasivo, es una regla de juego. Yo si tengo que pensar en una política de seguridad social, tengo que tomar eso como una regla de juego. O sea, determina que es posible que no es posible, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Es un dato fuerte que determina el campo de alguna manera de la seguridad social. Claro, hay reglas de juego que son normativas. ¿Cuál es la fórmula de la actualización del haber jubilatorio? Que es una regla de juego. Pero también es una regla de juego que el sistema sea solidario, público y de reparto. Son reglas de juego. En el marco de un sistema que es solidario, de reparto, y con una relación tan justa, tan negativa entre activos y pasivos, yo tengo dos reglas de juego que me dicen en gran medida qué puedo hacer y qué no puedo hacer dentro de ese. Son reglas de juego. Ahora, si yo tengo un sistema que es que tiene debilidades institucionales, que no tiene buena información sobre los jubilados o lo que sea, eso es una acumulación negativa. ¿Sí? En el marco de esa regla de juego y de esa acumulación negativa yo puedo tener determinados problemas emergentes, ¿no? Pero lo más interesante para mí son las relaciones que van al revés, las que están en rojo ahí. Hay relaciones que van también de la derecha hacia la izquierda. Estos son hechos, los flujos, ¿no? Por ejemplo, regla de juego, tengo un sistema de reparto. Otra regla de juego, tengo una relación de pasivo-activo de 1 a 4 sobre 1, ¿no? Tengo no sé qué acumulaciones negativas, producto de eso, producto de eso yo puedo tener que aportar con el tesoro al sistema de seguridad social y puedo tener acá una jubilación baja. Y yo no puedo pedir otra cosa en el marco de esa regla de juego y de esas acumulaciones. Estos son acontecimientos. Tengo las jubilaciones bajas. Ahora, también puedo tener, en el sentido contrario, me está faltando una. Puedo tener relaciones causales para aquel lado. Y voy a citar la más curiosa. Yo puedo tener una relación causal entre un episodio, un resultado, un flujo y una regla de juego. Hay flujos que cambian reglas de juego. El 125, Por ejemplo. Bueno, en realidad el 125 fue una regla de juego que se intentó.
el conflicto llevó a derogarlo. Y ese conflicto se debía también a ciertas acumulaciones. El campo de las acumulaciones es el campo de la correlación de fuerza. Las organizaciones sociales son quizá un flujo que hoy está pidiendo una regla de juego nueva, por ejemplo. O vayan a modificar, claro. Están estableciendo correlación de fuerza, porque probablemente algunas medidas de fuerza te pueden llevar a Sí, sería, por ejemplo, el caso de la no dolarización del Fondo de Sustentabilidad. Eso realmente sería como una, o sea, quisieron hacer una transformación de las reglas de juego a través de la no dolarización y un plan de bajar salarios, bueno, en este caso de los pasivos. Uno mira esto y mira dónde va a intervenir. Esto es un campo de reflexión para eso. Macri intentó hacer una modificación del sistema jubilatorio, intentó hacer un cambio de reglas a fondo y tuvo, por una acumulación popular, una oposición que impidió eso. Y entonces fue, en el zigzag, fue a cambiar la fórmula, a cambiar algunas cosas menores. Pero hay un ejemplo que yo les doy de esto que me parece fantástico. ¿Ustedes se acuerdan del caso Carrasco? Sí, claro. ¿Sí? ¿Caso Carrasco? ¿Todos saben lo que es el caso Carrasco? Vos no sabés. Era más joven. Escuchame, hubo una época en Argentina que existía el servicio militar obligatorio. ¿No? Yo sabía. Pero acá muchos habrán hecho servicio militar obligatorio. Era un espanto, ¿viste? Bueno, a mí no me gustaba eso. Pero un año de tu vida al servicio de los militares, ¿no? Al servicio de los militares. Si te tocaba Marina, 2 años, ¿no? Si te tocaba la guerra con Malvinas, 4 y 8 con el Biblia, así que... El tema es que era muy habitual que los oficiales o los suboficiales bailaran a los soldados. ¿Eso qué quiere decir? Que te despertaba a las 4 de la mañana, tenías todo afuera, todo a correr 5 horas, santo nada, cuerpo a tierra, saco, y ahora hasta que uno terminaba exhausto, desmayado. Correr, limpiar y barrer, ¿cuál imba? Sí. Bueno, es lo que pasó ahí. El caso de Carrasco fue un caso similar, lo único que el muchacho se murió en el sur, lo bailaron a la noche, el frío, qué sé yo, y el muchacho se murió. Y producto de eso, Menem derogó el servicio militar obligatorio. Ese sería el caso de un flujo que modifica una regla de juego. Ahora, si uno lo piensa bien, uno dice, ¿pero fue solamente eso? No. En realidad, sí, o fue el episodio en realidad, había otra cosa, que es que el servicio militar obligatorio acumulaba gran descontento, una percepción muy negativa por parte de la sociedad, que ya venía tomando desde hace mucho tiempo, y que era una acumulación que estaba ejerciendo cierta dominación sobre la regla. O sea, esa relación de dominación más esta relación de regulación, como llamaba, los costos, más otras, como por ejemplo el tema de los costos, en los 90, en épocas de esas cosas llevaron a que esas relaciones de dominación sobre las reglas, de tensión sobre esas reglas, llevaron a que un episodio pudiera cambiar una regla. Es decir, siempre las transformaciones se dan en lo que podríamos llamar complejos causales, en donde los hechos van cumpliendo roles diferentes, ¿no? Y así se van. Uno tiene que estudiar cómo es ese proceso de transformación y de cambio. Y tiene que tener en la cabeza esto para poder decidir efectivamente, ¿no? Entonces, los flujogramas malthusianos lo que tienen es que sus dibujos, acuérdense del miércoles, sus dibujos, su graficación expresa ya el tipo de relación causal que hay entre los problemas. Y la estrategia y los frentes de ataque se piensan teniendo en cuenta si uno va a actuar sobre una... Ahora, eso se vuelve parte luego del análisis estratégico más espontáneo que uno hace. Uno, trabajando sobre esto, después naturalmente uno piensa, bueno, pero
va pensando de esa manera. Eso es parte de la estrategia. Luego del frente de ataque, y voy a terminar con esto, el frente de ataque, para poder pensar la acción que va a modificar este frente de ataque, yo tengo que pensar en los resultados que quiero tener y en las operaciones que voy a hacer. Gran parte de esas operaciones son presupuestables, otras no. Pero es ahí donde uno, detrás de la red que tenemos de la cadena de valor hacia la derecha, lo que hay son problemas como los que mapeamos. Cada resultado o cada impacto en realidad es la mirada más que uno quiere lograr, es la mirada más positiva sobre esos problemas. Uno tiene que armar con eso un modelo explicativo y definir dónde van a estar los frentes de ataque de la acción. Esa es la lógica de la planificación. Como se dan cuenta, la planificación tiene una arena, un terreno, un campo muy diferente al del presupuesto, que es un instrumento estratégico porque expresa prioridades, pero que es un instrumento de administración de recursos, ¿no? Y entonces, cuando se habla, como se viene hablando hace décadas, del alineamiento entre planificación y estratégica, y planificación y presupuesto, en gran medida es una utopía difícilmente realizable. ¿Sí? Uno tiene que encontrar que estos dos caminos, estos dos mundos dialoguen, se ajusten mutuamente, pero alineación es muy difícil, son campos muy diversos, aunque siempre van a estar en relación y siempre vamos a estar discutiendo de los dos a la vez. Entonces, disculpen la perorata, 10 minutos más tarde terminamos acá.